Hombre, sí. Y el Mundial se está acabando. Ha sido un mes y medio de mucho fútbol, de muy buenos partidos. Yo particularmente me he disfrutado muchísimo este Mundial con todos sus temas, ¿no? Con todos sus asuntos políticos, con sus controversias, con todo lo que se maneja y que aquí hemos ido contando en el episodio anterior. Por ejemplo, hablábamos mucho también de la industria del fútbol, ¿no? Que tiene tanto por revisársele y tanto por discutírsele, pero aún así el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está llegando a su final y con él está llegando a su final esta mini temporada que hemos denominado Los Iletrados en el Estadio Azteca. Hemos realizado y seleccionado sobre todo unos buenos textos para ustedes y esperamos que ustedes también los hayan disfrutado. Les tengo frases de jugadores de fútbol. Para empezar, señores. Luis Carlos, si tú fueras un jugador profesional, tú habrías dicho esta frase. Tú que eres el filósofo del fútbol aquí en Los Iletrados, ¿no? El filosofillo. El fútbol es un juego simple, pero jugar al fútbol de forma simple es lo más difícil que hay. Oiga, todos esos comentaristas y todo, sobre todo los exfutbolistas que ahora son, que trabajan en el periodismo, nos quieren meter, pero unas ideas tan rebuscadas del fútbol, no, que eso de hacer simple lo difícil y cosas por el estilo, no, mejor dicho, ni para estudiar filosofía, ni Kant se atrevió a tanto. Si la mente es gol, dijo Carlos Antonio Vélez alguna vez, pero esta frase es de Johan Cruyff. Fíjese usted, jugador, oiga, Johan Cruyff era holandés, ¿no? Sí, de señor, de los Países Bajos. Mire, por ejemplo, le tengo una frase a Víctor Manuel, por ejemplo. No me vaya a poner a Vélez. No, no me ponga a Vélez, hombre. No. El fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. ¿Se acuerdan de esa frase? Lothar Matthäus. No, la dijo Gary Lineker. Ay, sí señor. Jugador, este señor era delantero inglés. La dijo en el año 1990, justamente cuando perdieron en una tanda de penaltis contra Alemania. El fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana Esa es muy buena Alemania. frase. Qué buena frase. Y la de Miguel. Si Miguel fuera futbolista profesional, habría dicho esta frase. Gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol. El resto lo malgasté. De un jugador inglés que se retiró muy joven. Good. ¿No? George Best. Ajá. Sí, no, good. Best. George Bush. Oiga, Andrés, pero de esa frase de Gary Lineker, lo triste es que ya no existe. Se ha desvanecido. Ahora Alemania pierde con todo el mundo. Ahora Alemania no es ese equipo poderoso que avasallaba a sus oponentes y que casi siempre terminaba ganando. Ahora, casi siempre en los 3 últimos mundiales ha terminado perdiendo. Yo quiero defender la frase de Cruyff, que a Luchito pues la comparó con algún comentarista de fútbol colombiano. Yo no estoy tan de acuerdo, porque me recuerda mucho a la escritura de un cuento, que es una frase muy de eso, ¿no? La escritura, lograr escribir, o la escritura en general, es lograr escribir de manera simple es muy difícil. Que el lector no se dé cuenta que hay un gran trabajo detrás de esa escritura, que hay un gran proceso, y que lo lea como tan sencillito y crea que es alguien que le está hablando, no es fácil. Así que me uno a Cruyff, que además era un gran jugador, que no fue al 78 al Mundial como protesta por la dictadura en Argentina. Imagínense Miguel Lucho escribiendo cuentos, ¿no? Con las palabras que nos sabe sacar. Que estos días, ¿se acuerda cuál fue la palabra que nos sacó? A ver si la gente que nos escucha sabe. Estábamos hablando del pago de un compromiso que tenemos con una gran amiga de este equipo. Y dijo que debíamos pagarle los emolumentos. Emolumentos. Claro, porque decir su sueldo, su salario, su plata es demasiado prosaico, es demasiado mundano. Es vulgar. ¿Cómo es la palabra? Perdón. Sí. Emolumentos. Enorme. Bellísima. Se acaba el Mundial, se acaba esta temporada y lo vamos a hacer, esperamos, con broche de oro. Así que prepárense porque hemos hecho una selección de buenos textos en esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.
Somos los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine, las bebidas espirituosas y por estos días también gocetas del fútbol, deporte que amamos y alrededor del cual hemos tenido 5 muy buenas conversaciones que hemos disfrutado muchísimo. Vamos a arrancar. Oiga, ¿cuál fue el orden que yo dije en mi vida, hombre? A mí ya se me perdió la vaina, pero dije que iba a arrancar con don Víctor Manuel. Ya me acordé. Señor, para el cierre de esta temporada, Los Iletrados en el Azteca, ¿qué va a leer como su último texto de la temporada, señor? En protesta voy a leer algo que nada tiene que ver con fútbol. Lo voy a leer porque me da la gana de leerlo. Gana, eso es. Y no quiero que le encuentre una asociación con fútbol, aunque realmente sí tiene por allí un algo que se asocia con esa mentalidad colectiva de todos hacer lo mismo un poco. Y este es un texto de la escritora norteamericana Karina Sommer Smith, Cuando los zombies ganen, de este magnífico libro, Antología Zombie número 2, el libro número 2, y la mayoría o todos los cuentos son de muertos vivientes. Y esta señora fue finalista en uno de los premios de ciencia ficción más importante, el premio Nebula, ¿no? Que está como en el top de la ciencia ficción. Cuando los zombies ganen. Los iletrados. Cuando los zombies ganen, tardarán en darse cuenta de su victoria. El mundo se mueve muy despacio, arrastrando los pies por el suelo. Les llevará años asegurarse de que no quedan humanos escondidos en campamentos en lo alto de las cumbres, ni en los abismos de grutas laberínticas, de que los búnker de los desiertos están vacíos y los refugios de los bosques abandonados, de que a bordo de los barcos que flotan a la deriva en el mar ya no respira ningún pasajero. Y entonces llega la victoria. Sin embargo, los zombies no se gritarán unos a otros, soltarán gruñidos de alivio ni alzarán sus manos putrefactas en señal de triunfo. Caminarán con la mirada perdida bajo el cableado telefónico y pisoteando teléfonos móviles, ordenadores y radios. Pasarán junto a montañas humeantes de escombros sin pensar en las señales de humo. Se trastabillarán con sábanas harapientas y no se les ocurrirá hacer banderas con ellas. Son zombies. Se limitarán a caminar sin cesar, a caminar, y la voz se correrá paso a paso por los continentes y los océanos y las islas, año tras año, y para ellos esa voz sonará casi como el hambre. Cuando los zombies ganen, su avidez por devorar e infectar carne humana se mantendrá inquebrantable. Para entonces se habrán acostumbrado a las comilonas y a los festines. No entenderán que el mundo sea algo distinto a un buffet que les rehúye entre gritos estridentes. Solo encontrarán silencio y habitaciones desiertas donde en otro tiempo hallaban comida, y los zombies, a su manera lenta y desgarbada, lo recibirán con sorpresa. Los estómagos permanentemente hinchados en otro tiempo se sentirán vacíos, se encogerán, y la fuerza de los cadáveres animados empezará a flaquear ante la escasez de combustible. Pasearán la mirada a su alrededor y escudriñarán el entorno con sus ojos vidriosos y gruñirán, y sus malogrados pulmones resollarán cuando traten de expulsar el aire necesario para preguntar muy despacio y con la voz teñida de hambre: ¿sesos? Pero no quedará nadie a quien cazar, solo se tendrán los unos a los otros. Descubrirán que el sabor de la carne de zombie es asqueroso. Cuando los zombies ganen, se impacientarán. Los muertos no tienen mucho que hacer. Sus viejos pasatiempos, sus favoritos, no les proporcionarán ninguna satisfacción. Deambularán por las calles arrastrando los pies con los brazos extendidos, gruñendo y aullando. Sin embargo, no inspirarán ningún temor. Juntos tirarán abajo puertas, golpearán ventanas con sus manos descompuestas hasta hacer añicos los cristales, se esconderán en ríos y lagos, correrán con sus andares pesados hacia los coches abandonados en la autopista, pero todos los coches estarán detenidos, eternamente aparcados. La rotura de los cristales no provocará gritos ni chillidos, y ni las manos ni los pies de ningún nadador emergerán a la superficie del agua para ser apresados, y cuando las puertas se abran, no habrá nadie refugiado al otro lado. No habrá gente a la que acosar, ni comida que comer, ni hogares que construir, ni muertos que matar.
Perdidos y sin rumbo, los zombies mirarán a su alrededor como buscando a un líder que los guíe, pero no lo encontrarán. Entre los zombies, el único líder es el que, por casualidad, camina por delante de los demás, de modo que seguirán errando solos, todos solos, sin un destino, empujados únicamente por la necesidad de seguir poniendo un pie delante del otro, una y otra vez sin interrupción. El mundo es un lugar muy vasto por el que deambular, aun cuando solo esté habitado por los muertos. Cuando los zombies ganen, no pensarán en el futuro, no habrá una siguiente generación de zombies, no habrá recién nacidos zombies acunados entre los brazos putrefactos. Los zombies no encontrarán consuelo en sus semejantes, no redescubrirán conceptos como la amistad ni la camaradería, no recordarán lo que son la compasión, la empatía o la amabilidad. No aprenderán ni soñarán, ni siquiera sabrán que no pueden hacerlo. No construirán edificios ni arreglarán coches, no escribirán cuentos ni cantarán canciones, no se enamorarán. Para los zombies solo existe un hoy eterno, este momento, este lugar, este paso, esta necesidad, esta hambre implacable. Las calles empezarán a desmoronarse, las ventanas a romperse y los edificios a derrumbarse. Las ciudades arderán y se inundarán. Las metrópoles sucumbirán a la invasión de bosques y praderas, de océanos y desiertos. El mundo de los humanos se hará trizas, reducido a una nada similar a la mirada intensa de unos ojos vacíos. Cuando los zombies ganen, no sentirán miedo, no reirán ni se divertirán, no se arrepentirán ni llorarán. El mundo seguirá girando ininterrumpidamente. Las estaciones castigarán con su canícula y con sus heladas el paisaje, el sol resplandecerá en el cielo y ellos continuarán en su rutina. Cuando los zombies ganen, no se detendrán, seguirán gimiendo y gruñendo y murmurando hasta que se les caigan los labios podridos del rostro y sus cuerdas vocales desaparezcan. Nunca volverán a presar, nunca volverán a pensar, nunca conocerán el significado de las palabras que tratan de pronunciar y que simplemente revolotearán eternamente en los límites de su memoria. Aún así, intentarán hablar y frotarán los huesos de sus mandíbulas destrozadas sin saber realmente por qué. Irán cayendo de uno en uno, caerán en las calles cuando las piernas ya no les respondan, cuando tengan los brazos tan descompuestos que ya no puedan utilizarlos para arrastrarse por el suelo, caerán en el interior de los edificios, se precipitarán por las escaleras y se desplomarán en pasillos, se resbalarán detrás de las camas y armarios, quedarán atrapados en los huecos entre el inodoro y la pared, sin saber, sin advertir, sin entender por qué esos lugares que antes llamaban hogar se han convertido en trampas. Se hundirán en las profundidades de ríos y océanos, yacerán en campos y caerán rodando por las laderas de las colinas y se derrumbarán en los bordes cubiertos de gravilla de las autopistas. De uno en uno dejarán de moverse con la carne y los huesos y el cerebro demasiado deteriorados para seguir funcionando. Y en ese silencio y esa quietud bregarán, aprisionados y destrozados, todavía ávidos y anhelantes, todavía hambrientos, siempre a la búsqueda de lo que se les ha arrebatado, aquello que nos concedieron a tantos de nosotros, a millones de nosotros, parar, dormir, descansar, simplemente descansar y dejar que las tinieblas caigan sobre nosotros. Tremendo. Luis Carlos, ahí nos pone en este cuento nos pone en una situación, diría yo, privilegiada. Me estaba imaginando yo como el único ser humano que queda en el mundo y empiezo a observar un mundo que ha sido tomado por los zombies. Estos zombies que generalmente son los que hay que matar, los que hay que vencer, ahora se han tomado el mundo y el narrador nos pone en eso, en una posición privilegiada en la que observamos el deambular, la vida, entre comillas, de esos seres no vivos. Claro, pero fíjese, Andrés, que a mí me parece un texto supremamente nostálgico, supremamente melancólico, porque para que el fenómeno zombie nos apasione, nos ponga a temblar, tiene que estar esa confrontación entre el zombie y el humano, el no zombie. Y luego ellos van cayendo hacia ese inevitable declive de tristeza, ya no tienen a quién perseguir. Entonces eso me parece realmente un texto bastante trágico. Pero también pensaba, sobre todo, viejo Víctor,
que nos están hablando del zombie clásico. Es que en las últimas versiones cinematográficas de los zombies ya son zombies que corren, son zombies que trepan, estos son todavía los zombies Hay lentos. una versión de zombie que tiene novia. Imagínese, o sea, en cambio este es el zombie clásico que parecía muy raro, pero iba lento, iba diciendo siempre cerebros o sesos, pero siempre lograba alcanzar al humano. Sí. Entonces también me parece nostálgico porque nos recupera ese zombie clásico que a mí tanto me gusta. Es que, Miguel, estos son unos zombies sin propósito, porque se les acaba a quien perseguir, Ajá. pero también encuentran un mundo en el que ya no simplemente es un deambular y esperar eternamente ahí a seguir, como una falta de propósito. También habla del cuento. Por eso me gusta mucho la literatura de zombies, porque creo que es una gran radiografía de la sociedad, ¿no? La sociedad comercial, la sociedad política, como la acabamos de vivir, ¿no? Me encanta esa frase de que los zombies siguen al primero que se ponga al frente. Ujú. Y acabamos de vivir un proceso electoral mundial que estamos viendo donde pareciera que efectivamente hay alguien que se pone una camiseta, pone al frente y los otros siguen, ¿no? De manera peligrosa. Y quería recordar algo. Este cuento me gusta mucho y me hace recordar un poquito de un cuento también de zombies que me encanta, de Adam Troy Castro, que se llama Tan muertos como yo. Y en ese cuento explican por qué los zombies logran alcanzarnos a todos. Y es que los zombies sienten cuando alguien piensa, cuando alguien sueña, cuando alguien grita, protesta. Es muy bueno, definitivamente. Y me gusta mucho porque en cada uno de estos cuentos que aparecen en esta antología le dan la oportunidad al autor de hacer un pequeño comentario alrededor de sus cuentos. Y lo que dice esta escritora es que básicamente ella no solo se puso en la idea de qué sucedería después, sino que a ella en la película original de George Romero, El amanecer de los muertos vivientes, siempre lo que más le sorprendió no fue lo implacable que pueden ser los zombies, sino la brutalidad de los seres humanos al día siguiente, cuando todos vemos que se ha recompuesto aparentemente y han colgado a un zombie, le están dando bala y todos se están divirtiendo y todo se ha convertido en un gran jolgorio. Dice, ni siquiera una experiencia tan trágica como que alguien pueda resucitar, devorarte, cambia al ser humano en su absoluta violencia y en su perversión hacia sus semejantes, porque al final es un semejante, ¿no? También está ahí un poco la última película que me gustó mucho de Danny Boyle, de los muertos 28 años después, que me gusta y luego lo comentaré alguito de eso. Sí, no, y recuerdo también, no sé si suceda en otras versiones cinematográficas, pero la serie de Netflix Estamos Muertos, donde ahora también hay no solamente zombies, sino medio zombies. ¿Es una coreana? ¿Asiática? Sí, es coreana. Sí, es coreana, de Corea del Sur. Entonces también hay unos que los atacan los zombies y no se convierten completamente, sino que quedan en una especie de limbos. Es decir, se ha estratificado muchísimo ya la categoría de zombies, hay demasiados. Se gentrificó. Hombre, estaba ahora para cerrar esta temporada, me ha llamado mucho la atención encontrar estos personajes que son célebres en sus respectivas profesiones, pero que tienen una relación directa con el fútbol. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de Julio Iglesias, por ejemplo? Y tuvimos que haber hablado de otro personaje célebre, creo que fue Rod Stewart, me Y de parece. Albert Camus. Hablamos Albert también Camus. de Albert Camus. Bueno, les tengo uno que sé que ustedes, bueno, recuerdan muy bien con este sonido. Ya les voy a decir cuál es su relación con el fútbol. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. When you carry a 00 number, it means you're licensed to kill, not get killed. Ese es el tráiler de la primera película que se hizo de James Bond del año 1962, El satánico Doctor No. El protagonista de esta película es el señor Sean Connery, actor escocés. Pues este señor, para muchos el mejor, James Bond, en todo caso uno de los más célebres, indudablemente todo un galán de la época, pues resulta que era un talentoso futbolista. A los 23 años recibió una oferta formal de fichaje por parte de un equipo que se llamaba el Matt Busby, el legendario entrenador del Manchester United, ¿no? Que él se hizo muy, muy célebre con esto, pero Connery lo rechazó porque consideró que la carrera de un futbolista era demasiado corta y prefirió la actuación. Buena decisión la del tipo. Aunque traicionó a Escocia yéndose a ser el agente de la reina, pero bueno.
pero es que ¿qué hacemos, hombre? Es que Miguel no le... Mano, no deja títere con cabeza, hermano. Pobre el viejo Connery. Oiga, no, me acordé, es que de las pocas personas que han malogrado pases de gol del pibe Valderrama, uno es Víctor Hugo Aristizábal, era especialista, cada balón que le ponía el pibe no era gol. Y otro que no tenía nada que ver con el fútbol, que muy curiosamente lo invitaron a la despedida del pibe, fue Carlos Vives. Y me acuerdo que le puso un balón clarísimo de gol a Carlos Vives y se lo comió. Esa fue como la gran imagen de la despedida del pibe. Entonces, personas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que pues les apasiona. Hay otro, no. Maluma iba a ser futbolista. ¿No? Uy, ¿Te acuerdas? no. ¿Qué? Sí, No. ¿En serio? No. Debió dedicarse al fútbol. Él siempre estuvo buscando la plata, ¿no? Y en un principio era jugador del Nacional, ¿de qué era? Sí, él alcanzó Sí, a jugar seguramente de Nacional. De Nacional. Para ahí que no era tan malo, debió quedarse ahí. El hombre debió... Nos habernos hubiera hecho un salvado favor. muchas No, cosas. hubiera hecho un gran favor, sí. Sí, no, pero eso es como la hierba. Detrás de él hubiese crecido algún otro. No hay problema. Bueno, ahí tienen el dato. Uno de los James Bond más famosos también relacionado con el fútbol. Segundo turno al bate para este episodio de cierre de la temporada Los Iletrados en el Azteca. El turno es para el señor Luis Carlos Pacheco. ¿Qué va a leer, joven? Yo voy a leer a una escritora que nos encanta mucho, de Haití. Creo que en alguna otra temporada, viejo Víctor, me recuerda, leímos algo de Edwidge Danticat, pero quiero traerla hoy también a colación, de haitiana, de las denominadas escritoras de la diáspora haitiana. O sea, ella nació en Haití, estuvo toda su infancia allí y luego se fue por el mundo a difundir lo que sucedía en Haití a través de la literatura, sobre todo de las masacres y las matanzas que sufrieron bajo la dictadura de Duvalier, y además recordemos que Haití ha sido uno de los países más expoliados, más explotados por las grandes potencias del mundo. Pero la reivindicación, si no la logran en el fútbol, la logran en la literatura, sobre todo con esta señora maravillosa que no me cansaré y no nos cansaremos aquí de recomendarlas. De su libro, Cric Crac, de Edwidge Danticat, Mujeres de la Noche. Los Iletrados. Me encojo cuando el calor de la noche me da en la cara. Me siento desnuda como carne abierta. Hoy tengo muchos más años que los 25 que he vivido. La noche es para mí el momento más temido. Si he de vivir, sin embargo, tengo que depender de ella. Mientras mi hijo se mete en la cama, en la cortina de encajes las sombras se contraen y se expanden. Lo miro estirarse de niño menudo a hombre largo como un palo de escoba, y su altura escala la tela inocente que divide nuestro único cuarto en dos espacios, dos alfombrillas, dos mundos. Por un breve segundo casi lo confundo con el fantasma de su padre, un antiguo amante que hace mucho desapareció con las sombras de la noche. La cama de mi hijo está acurrucada en el rincón, lejos de fisgoneos celosos. Lo miro cavar zanjas en la almohada con la cabeza, mueve el cuerpecito muy despacio para no arrugarse la ropa de domingo, se enrosca al cuello mi larga pañoleta rojo sangre, la que uso durante el día para tentar a mis pretendientes. Por la noche se la presto, para que siempre tenga algo mío cuando no me ve la cara. Miro aquietarse su sombra en la cortina. Me atrae los ojos, lo mismo que las estrellas que atisban por esos agujeros del techo que ninguno de mis pretendientes me hará el favor de tapar, porque cuando se tienden de espaldas en mi alfombrilla les gusta mirar un pedazo de cielo. Una luciérnaga zumba por el cuarto y lo encuentra a él y no a mí. Tal vez sea un mosquito que ha aprendido la gracia de iluminar. Mi hijo siempre los mata de una palmada contra la cara. Por la mañana tiene la frente llena de manchitas de sangre, como si hubiera pasado la noche besando a una mujer con heridas en carne viva. Se retuerce y gime en sueños como si ya hubiera descubierto que en tocarse hay placer. Nunca hemos hablado del amor. ¿Qué podría necesitar ahora? El amor es una de esas lecciones que se aprenden creciendo, como se aprende que cada zapato está hecho para ajustarse a un pie, salvo que cause incomodidad. Hay dos clases de mujeres, las de día y las de noche. Yo estoy entre el día y la noche en un bronce de un dorado ambarino. Tengo los ojos del color del polvo, casi cobrizos cuando les da el sol. En cuanto aprenda a arreglármela sola, sin que se me duerman los brazos, me haré trenzas en todo el pelo enmarañado. La mayoría de las noches oigo un leve susurro. Se me hiela el cuerpo mientras me pregunto cuánto tardará en apartar la cortina y encontrarme. Él dice, mamá. Yo digo, tesoro. De algún modo, siempre se las arregla para susurrarme. Oigo el rumor de su radio portátil, tiene forma de lata de cola. Se la dio uno de mis pretendientes para que se pusiera los audífonos y pudiera dormir mientras mami trabaja.
Hay en Villarroz un lugar donde mujeres fantasmas cabalgan en las olas mientras se cepillan el pelo para quitarse estrellas. Seducen a los paseantes dejándoles estrellas en el camino. Ciertas noches creo que esas mujeres fantasmas me acompañan, tanto como sé que otras mujeres destejen por la noche telas que se han pasado el día tejiendo. Estas mujeres destruyen su labor para que nunca les falte algo que hacer, pues mientras haya trabajo no tendrán que yacer junto al alma inerte de un hombre cuyo olor permanece aún en la cama de otra. La reacción de mi hijo al beso suave que le doy en la mejilla me convence de que se ha dormido. Parece una mariposa aleteando en una roca que aflora en medio de un arroyo. A veces, en los pliegues de los ojos, le veo un anhelo de algo más grande que yo. Somos como amantes remotos, que se mienten uno a otro bajo lunas diferentes. Cuando le acaricio con el meñique la breve hendidura que tiene bajo la nariz, a veces asoma la lengua y me lame la uña, gime y se da vuelta, pensando quizá que todo es parte del sueño. Yo le murmuro al oído cuentos de la montaña, historias de las mujeres fantasmas con estrellas en el pelo. Le cuento de las serpientes mortíferas que hay en una punta del arco iris y del sombrero lleno de oro que hay en la otra punta. Le cuento que si cruzo un arroyo de hibiscos cristalinos puedo volverme diosa. Le soplo las largas pestañas para ver si duerme de veras. En su nariz mis dedos se enroscan en visiones de pájaros. Quiero que olvide que vivimos en un lugar donde nada dura. Sé que a veces se pregunta por qué me tomo tanto trabajo, por qué me dibujo medias lunas en la frente sudorosa y me esparzo carmín por los pómulos. A él le pongo el traje de domingo con volantes y le digo que esperamos a un ángel bondadoso y que en las casas que visitan los ángeles los anfitriones deben ser hermosos como hibiscos flotantes. En sueños, él se afloja a tirones los volantes de la camisa, se lame de los labios el dulce del último caramelo que me robó de la cartera. Ni uno más, que los dientes se te van a poner negros. Me he olvidado de hacerle frotarse los dientes con hojas de menta. No sabe que tal vez por la blancura de esos dientes el día de mañana lo juzgue una mujer como su madre. No mucho después ya ronca suavemente. Presto atención esperando la risa tímida de sus sueños más placenteros, sueños con ángeles que le saltan por encima de la cabeza y a veces le apoyan los talones rosados en la nariz. Lo oigo murmurar una canción, uno de los madrigales que en las escuelas públicas todavía enseñan a los niños cuando hace mucho calor. Compé, Jacó, dormez-vous. Fray Santiago, ¿duerme usted? Fuera en la noche hay un frufru de hibiscos. Canto para que él se hunda más en el sueño. Me aplico en las mejillas una capa más de rubor egipcio. Como en el polvo hay escarcha brillante, a mis visitantes les es más fácil encontrarme en la oscuridad. Esta noche viene Emanuel. Es un médico y le gustan las mujeres de trasero grande, pero con el mío se arregla aunque sea chico. Viene los martes y los sábados, trae flores como si me cortejara. Esta noche son bugambillas. Nunca dejo de sorprenderme. ¿Cómo está tu mujer? Pregunto. No tan linda como tú. Los lunes y miércoles es un acordeonista llamado Alexandre. Le gusta imitar el sonido del acordeón en mi oído. El resto de la noche lo pasa meciendo la cabeza de fruto del árbol del pan en mi ombligo. Por si se despierta mi hijo, tengo preparada una invención. Un día se hará demasiado grande para seguir diciéndole que un hombre fugaz es un espejismo y la carne desnuda un sueño. Le diré que ha venido su padre, que un ángel del cielo lo ha traído por un rato. Muy despacio, las estrellas se retiran del agujero del techo, mientras el doctor se hunde cada vez más en mi cuerpo, resuella y jadea. Le tapo la boca para que no se le oiga el grito. En las gotas de sudor que le resbalan por la barbilla veo el rostro de su mujer. Se marcha con el cuerpo empapado del rocío de nuestras carnes. Cuando está satisfecho me llama avalancha, catarata. Al amanecer, cuando ya se ha ido, me siento afuera a fumar una hoja de tabaco seca. Miro a las destajistas empujarse unas a otras rumbo al mercado que está a media jornada de donde viven. Agradezco a las estrellas que al menos yo tenga los días para mí misma. Cuando vuelvo a entrar, oigo el vaivén de la respiración de mi hijo. Rápido voy a inclinarme sobre él para sentir la tibieza tranquilizadora que exhala la boca. Mami, ¿de nuevo me he perdido Los Ángeles? Susurra blandamente tomándome del cuello. Me acuesto a su lado y lo acuno hasta que vuelve a dormirse. Los Ángeles, tesoro, tienen toda la vida para visitarnos. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo texto ese! Ese es, Miguel, uno de esos casos en los que hay una conjunción bien interesante entre la narrativa
y la poesía, ¿no? Este es un texto bien poético, bien bello. Sí, aunque bueno, es duro, ¿no? Porque tú dices como qué lindo, pero... No, está Qué linda historia. Bellamente escrito, decía. Sí, total. Sí, de hecho tiene unas figuras poéticas que me encantaron, la de los dos amantes que se mandan mensajes en lunas diferentes, algo así. Sí. Me Qué encantó, bello. qué figura tan increíble, pero qué crudeza, ¿no? Qué cosa tan dura esta mujer prostituyéndose con su hijo ahí en la casa. Me hace pensar, pues ya que estamos hablando de mundial y cerrando esto, pues el fenómeno que está pasando en México, que pasó en México con el mundial. Ha y es disparado eso. Disparada la prostitución con europeos, bueno, todos estos visitantes de mucho dinero que han llegado a México para el mundial, que no es que vayan a ver fútbol, ¿no? Van a ver mujeres. ¿Le gustó, Ala, el texto, Víctor Manuel? No, es un texto increíble, pero es que estaba pensando un poco en las dos cosas que plantean ustedes, ¿no? Lo sórdido, por un lado, que nos dice Miguel, pero también el carácter poético. Y creo que las dos cosas se conjugan justamente para algo que parece muy potente del relato, y es una mamá que de todas formas trata de hacer menos brutal la escena, de alguna manera vender una fantasía a un niño. Y es, digamos, lo más poderoso de la cuestión, o sea, ese intento en medio de la marginalidad de no dejar que ¿cómo se llama eso? La inocencia del niño se vea arrebatada de una manera tan inesperada, y eso me parece absolutamente bello, absolutamente poético, en medio de, efectivamente, una situación absolutamente trágica. Claro, yo tengo otro elemento ahí. Está lo sórdido, efectivamente. Está lo poético, bellamente escrito, las flores del hibisco, las luciérnagas, las estrellas. Y dice, mis pretendientes, porque no los llama clientes, mis pretendientes no van a tapar el techo porque quieren, cuando están descansando, ver las estrellas. Pero yo les tengo la tercera, un poquito lo erótico. Entonces, pero también ese prototipo de la mujer negra. Mis pretendientes quieren mujeres de trasero grande, pero con el mío, aunque sea chico, se las arreglan. Ajá. Y cuando están en el éxtasis, en el desenfreno erótico, que ella les tapa la boca para que no despierten al niño. Y lo que le dicen, avalancha, catarata, en solamente esa línea, miren todo el poder erótico que hay, avalancha, catarata. Y para cerrar, no sé a ustedes si les parezca demasiado finito, pero me acuerda mucho, por ejemplo, la película La vida es bella, donde también hay que inventar una cantidad de fantasías para que ese niño no pierda la inocencia de la infancia. Aquí ella le inventa que cuando lo van a visitar el anfitrión, cuando van a visitarlo a Los Ángeles, el anfitrión tiene que estar bien vestido y le pone ese trajecito que uno se imagina será como el único elegante que tiene, como el de la primera comunión. Entonces Sí. todos esos elementos hacen que sea un texto exquisito para leer. Muy bello. Me hizo recordar algo que les recomiendo, Miguel, de pronto usted ya lo ha escuchado, y uno de los capítulos más bacanos que tuve la oportunidad de oír fue La Presidenta del Amor, de Radio Ambulante, donde es una mujer, cuenta la historia de una mujer que se ha ido de México a vivir a Barcelona, y se ve en la necesidad de un momento determinado, cuando su hija está creciendo, contarle de que ella pues trabaja en la prostitución. Y entonces le cuenta, le dice, mira, lo que yo hago es estar con hombres y pues hago esto de una manera muy sutil. Y entonces la niña se queda pensando en algún momento, tiene casi 10 años, y le dice, ya entiendo, entonces tú eres la presidenta del amor. Es la figura con la que la Claro, niña absorbe la información que le ha figura muy bella, compartido. muy tierna. Muy bella, y es un capítulo muy difícil, pero vale la pena escucharlo también. Pues a mí me encanta este cuento también, es porque esto es la literatura, ¿no? La literatura es mirar las cosas crueles de lo que somos y aún así encontrar una belleza, ¿cierto? Esto de la poesía que se está hablando, que efectivamente hay una belleza increíble, este gesto de una madre que está tratando de salvaguardar la inocencia de su hijo a toda costa, ¿no? Me encanta esa dura crueldad, ¿no? Como de la vida, y que no la narre, ¿no? La literatura para mí es eso, ¿no? Es un golpe en el hígado que me hace como recapacitar o repensar en esas otras vidas. Y me hace pensar mucho, quizás uno conoce más gente de lo que uno cree que son hijos de esta mujer, ¿no? Yo hace unos años pues tengo un amigo que cuando ya como en la confianza y como contando, me contó que su madre había sido prostituta y que había crecido en un prostíbulo. Y claro, eso era una cosa durísima. Este chico no tuvo una infancia normal. ¿Sí?
no sé, cuando él lo contaba, la tristeza como de ese universo. Y, cosa muy curiosa, me contaba que le gustaba ir a los prostíbulos, pero no para acostarse con las mujeres. Era como hablar con ellas, de alguna forma era como volver a estar con la mamá. Tremendo, tremendo. Esa es una vida realmente bien, bien, bien pesada. ¿Cómo sale uno de estos problemas, hermano? Para eso está el fútbol. Hombre, no. Yo sigo con mi rastreo de los personajes célebres en otras áreas del conocimiento, en otros campos, que han tenido una relación estrecha con el fútbol. A ver si esto lo recuerdan. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. You and I are bound together on a journey that will twist the very fabric of nature. Es el tráiler de la primera película de Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr., ¿no? Aquí está Jude Law, está Rachel McAdams, y está basada, por supuesto, en las historias que escribió Sir Arthur Conan Doyle. Pues resulta que Conan Doyle, cuando ya era un célebre escritor, también era jugador de fútbol, era portero, y jugaba en un equipo llamado el Portsmouth, que era un equipo aficionado, y ahí jugaba con un seudónimo que era A.C. Smith. Jugaba como arquero en el equipo aficionado, que sería el precursor de hoy un equipo profesional, que es el Portsmouth. O sea, ya juega en la Premier League. Ya eso hace parte de la Premier League, y en su momento el señor intercalaba el oficio de escribir con el de arquero. Como el señor Miguel Castillo, haga de cuenta, hermano, que usted escribe de día y tapa de noche. Sí, hasta que me lesioné el brazo, me abandoné un poco las canchas, pero ya me compré unas gafas para tapar, porque además soy muy ciego, yo tapaba de mero reflejo, pero ya estoy listo para volver a las canchas con ojos. Sí, son como gafas para nadar, ¿no? Se Sí, las pone son ahí geniales. Como para correr, soy como Flash. Ahí tienen datos para que también los vayan Y qué coleccionando. chascarrillo, yo no me lo sabía, o sea, uno aprende acá a hablar. Conan Doyle. Datos cocteleros. A pesar de Lucho uno aprende. Aquí tenemos también un fin pedagógico, que la gente no diga que acá solamente venimos a tomar trago, hombre. Bueno, hora de ir cerrando este episodio, y justamente es el señor Miguel Castillo el encargado de darnos el cierre con los textos, que creo que son varios, ¿verdad?, que seleccionó. Señor, ¿qué va a leer para nosotros? Bueno, he decidido cerrar volviendo al fútbol con poesía de fútbol, un libro que se llama Tardes de Domingo, de un escritor de Bogotá que se llama Nicolás Peña Posada, pero es este fútbol que creo que estuvimos hablando en el programa anterior, que era el fútbol del barrio, el fútbol de las familias, de la gente que se encuentra los domingos, y recordando la publicidad del cerdo, pues el fútbol donde se come chorizo y chunchullo, carajo, y cerveza, ¿sí? Donde van las familias. Así que voy a leer unos poemas del libro Tardes de Domingo de Nicolás Peña Posada. Los iletrados. 1. Sobre el pollo asado ha cenido el sol. Regadas en bolsas plásticas, las arepas brillan en grasa. Domingo, olor a fruta picada y salpicón con helado. Domingo, bicicleta y torneo de microfútbol. El balón es un dios vestido de blanco y negro. Su cuerpo raspado recuerda a los huérfanos que en la esquina apuestan monedas de 100 y se queman los hombros. El balón es un niño sin padres que sonríe con los dientes ahuecados. 3. Algunos borrachos sentados en la tienda se derriten en nostalgia y piensan en el pasado recostados contra el muro y miran el balón en la cancha mientras rememoran otras épocas, cuando eran ellos los que jugaban y apostaban el petaco. Pero ahora no. Los años, el volumen de las barrigas, el dolor de espalda, los vellos y los hijos. Tantas cosas que crecen y pasan y nacen y mueren, y el cuerpo se va volviendo pasado de meteoritos en el riñón, colesterol y carbohidratos. Entonces miran de reojo y escuchan algo de Vicente Fernández y fuman y beben botella tras botella mientras los equipos calientan, se alistan, barren de recuerdos las calles, bombeadas de grafitis y consignas. 6. Cada equipo calienta con su propio balón, malla rota, y en el palo la telaraña que esquiva uñazos. El viento le da comba al mundo, y todos giran y se retuercen, y la risa de las familias llena de luz la atmósfera, y alrededor de los árboles se acumulan tuzas de mazorca, vasos plásticos, escupitajos verdes de tierra y mocos. El 10 ríe y hace 21, y los otros
tóquela, no sea agrandado. Y el gambeta corta, amague a 2 pies, calidoso, corre, es pequeño, pero no copea, se le para a los de 1,90 y tantos, luce naranja sus pies y rebota el balón, y es también un dios los domingos y los sábados en los torneos de micro, y la gente lo corea, le grita, lo aplaude, repite su nombre o su apodo, y él se levanta el lunes escuchando esos gritos y esos aplausos, sale a trabajar de madrugada, escuchando esos gritos y esos aplausos, toma el bus y recuerda el gol de volea, mientras escucha esos gritos y esos aplausos, y todos los días, entre semana, en el supermercado, mientras empaca y revisa las lechugas, y le pone el precio a las bolsas de durazno, espera otra vez el torneo del fin de semana, para levantarse entre el público y gritar el gol que lo llevó a la final. 7. Sigue llegando la gente que toma puesto entre silbidos y papel periódico. Orlando, el panadero con su hija de ojos achinados, Miriam, la peluquera que cada semana tiene el capul de un nuevo color, Javier, el mecánico que estornuda y hace que se levanten las hojas y vuelen las palomas y se asusta el niño, acunado en los brazos de la madre, que comienza a llorar y a hacer pataleta. También llegan las pandillas con gorras, cadenas y un pisquero largo a marihuana, sangre y trasnocho. Y los policías parquean las motos verdes en la calle, se quitan los cascos, fuman y esperan a que empiece el partido, le pican el ojo a los jíbaros, a la distancia se saludan los amigos, cómplices de delincuencias, 2 inválidos se abrazan, 2 ciegos hablan del cielo y el ladrido agudo de los perros, las madres cabeza de familia, los chinches, los hombres de la calle hacen parte del bullicio dominguero, la fiesta, el agite de las manos que aplauden, los dedos que se hunden en la boca y hacen que el aire vibre entre los labios. Ya en el centro está el balón, ese globo terráqueo de caucho, esa perla golpeada por el cemento, la pecosa, la caprichosa, la esférica, esa fruta madura e hinchada de agua y patadas, y los cuerpos como volcanes vibran y se cuecen por dentro llenos de fuegos y vapores, de agua llenos, de miedo y capas y minerales llenos, esos cuerpos borrachos que tiemblan, esperan y aguardan el pitazo inicial. Qué belleza. Y además, qué retrato poético, Vix, de la vida del barrio y lo que circunda el fútbol, ¿no? Porque aquí se hace una descripción muy, muy, muy bonita y muy acercada a lo que vemos nosotros en localidades aquí en Bogotá, como en Kennedy, en Fontibón, por ahí en el sector del 20 de julio, donde está la cancha de barrio, en torno a la cual, además de la disputa deportiva, hay un montón de personajes que son los que están ahí circundando ese escenario deportivo aficionado. Es como un espacio que hermana a todo el mundo, los iguala de alguna manera y la única diferencia es la calidad con la pelota, ¿no? Juega tanto el jíbaro como el ladrón, el vecino, No se ha agrandado. el creyente como el no el creyente, A los 10. el barrigón, el no barrigón, todo mundo se hermana en el fútbol y su única diferencia es lo que puede hacer con las piernas. Eso es muy bello del fútbol. Hágame famoso. Hágame famoso, sí. Si me estima, no me la niegue. Clásico. Póngame a vivir. Póngame a vivir. Póngamela y abrácenme. No, me recuerda tantos campeonatos que jugué yo en el barrio, no se imaginan, pero desde muy pequeñito jugando. Y que perdió, obviamente. Y la inmensa mayoría, por supuesto. Es que lo agradable del fútbol es que es esa esperanza que surge cada lunes en la mañana después de haber sido derrotado el domingo en la tarde. Entonces, no, pero el otro fin de semana vamos a ganar. Me habré jugado unos 30 campeonatos y efectivamente la atmósfera es como este poemario la describe, la atmósfera de la época en que yo jugaba en las canchas de asfalto, que era otra sensación a donde jugamos hoy en día, que es esa sintética a la que vamos todos los miércoles. Yo quisiera decirles siempre que volvamos a las canchas de cemento, me encantan más esas canchas de barrio, la verdad, especialmente para jugar micro, que es lo que me gusta tapar, pero hay algo que me encanta mucho de este poema y es esa imagen donde el tipo recuerda mientras trabaja allá pues arreglando las cajas de las verduras, mientras arregla todo recordando el partido del fin de semana, ¿no? Eso es lo que le da fuerza incluso para volver. Me hacía pensar mucho en Luchito, que es alguien que sagrado va a jugar los miércoles, ¿no? Y sea lo que sea, va a ir a jugar fútbol, ¿no? ¿Qué tal es eso, Lucho? Así a ti te da esa emoción
Hermano, no, a mí me fascina, pero me fascina. O sea, la semana que no juego, me siento más cansado, como más melancólico. Para mí es la terapia. Óyeme, y una pregunta ahí un poco autorreferencial, pero ¿el fantasmita que nos acompaña hoy ya te vio jugar fútbol? No, imagínese que, No te ha oiga, visto. es que así son las grandes tragedias de la existencia. Ajá. No, jamás en la vida partido de fútbol porque no me gusta. Ok. Gran tragedia. Pero bueno, pues se salva de ver esta tragedia en la cancha. Che, pasar de tragedia a tragedia no es bueno. No es bueno, no es bueno, no es bueno. Tenemos Yo invitados necesito a alguien especiales. que me diga, pero juegas como el pibe. A caray. Mi novia que nunca ha ido a verme jugar, no quiere nunca. No, pues no se están perdiendo de mucho, hombre. Entonces eso está bien así. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, jóvenes. Y para eso hacemos el resumen, la bitácora de lo que hemos compartido hoy con las personas que muy amablemente siguen con nosotros en esta temporada pequeñita llamada Los Iletrados en el Azteca. Arranquemos por el final. Don Miguel, ¿usted qué leyó? ¿Qué compartió hoy? Oiga, buen libro. Además, en la parte posterior del libro parece como una camiseta con el apellido del autor, me imagino, ¿no? Sí, esto es de una editorial independiente de Bogotá que se llama Totuma Libros. De hecho, el autor, Nicolás, es como parte de este equipo editorial, muy independiente. De hecho, el libro, pues, tú lo ves y pues está hecho con papel muy económico, pues es muy fácil de conseguir o de comprar. Esa es la idea de estas editoriales. Y el libro se llama Tardes de Domingo de Nicolás Peña Posada. Solo leí unos cuantos poemas, falta todo el partido. Ahí está. Luis Carlos, ¿qué leíste? ¿Qué compartiste con nosotros, Ala? Bueno, yo leí de este gran libro de la escritora haitiana Edwige Danticat, leí Mujeres de la Noche. Qué buen texto ese. Y Víctor Manuel, ¿qué compartiste con tus oyentes de Los Iletrados? De la antología Zombie número 2, les compartí el cuento Cuando los zombies ganen, de la escritora norteamericana Karina Sommer Smith. Y hoy, pues también compartimos un par de datos, la relación de algunos personajes célebres como Sean Connery, pues recordamos ahí su participación en la película del agente 007 de James Bond, el satánico Doctor No del año 62, y también recordamos la película de Sherlock Holmes del año 2009 de Guy Ritchie, protagonizada por Robert Downey Jr., a propósito también de la participación futbolística del señor Sir Arthur Conan Doyle. Ese ha sido este episodio y esta ha sido la temporada Los Iletrados en el Azteca. ¿Será que nos mandamos ya con el tema de la siguiente temporada o lo dejamos para sorpresa de la gente? ¿O ponemos a que la gente nos recomiende cositas? Luis Carlos. Yo creo que esa sería muy buena alternativa. De pronto, si tienen alguna sugerencia, las personas que nos escuchan, oiga, yo quiero tal tema, o quiero tal género, o quiero tales autores, o tal época, o tal, no sé. Ahí nosotros vamos confeccionando la siguiente temporada. ¿Dónde nos pueden escribir, don Víctor Manuel, para la gente que quiera hacernos la sugerencia sobre el tema que podríamos abordar en la siguiente temporada? Pueden entrar al Instagram, escribirnos por Instagram, incluso pueden en Spotify, en YouTube, mejor dicho. Formas de hacernos saber qué les gusta, qué no les gusta, qué recomendaciones nos tienen, hay muchísimas. Y también estaría bueno que nos recomienden cuentos, si conocen buenos cuentos que les gustaría que aquí leyéramos, estamos abiertos para no cumplir sus deseos, pero abiertos. ¿Qué nos falta, don Miguel? Eso, invitar a la gente, ¿no? A que siga participando. Usted que es el fanático de YouTube ahí para que sigan en contacto con nosotros. No, pues yo simplemente quería pedirles acá a nuestros oyentes, sé que quedamos pendientes de leer literatura sobre fútbol escrita por mujeres. Queríamos conseguir un libro que se llama Las Dueñas de la Pelota, cuentos de fútbol escritos por mujeres, no lo conseguimos. Si a alguien que nos escucha le gustaría donarnos ese libro, seríamos felices Bueno. para leerlo acá. Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama el libro para que la gente lo pueda apuntar? Las Dueñas de la Pelota, cuentos de fútbol escritos por mujeres, selección y prólogo de Claudia Piñero. Por favor. Ahí está. Háganos ese favor. Conoce el libro, conocen el texto, saben dónde lo podemos conseguir. Nos lo puede regalar. Hombre, aquí estaremos felices, como siempre, de estar en contacto con ustedes.
ustedes. Nos vamos. Esperen la siguiente temporada. ¿Qué me faltó, don Víctor? No, que aprovechando que estuvimos como en deuda de leer a muchas mujeres, no las leímos no porque no sean buenas, sino porque la mayoría de textos son muy largos. Quisiera recomendarles a las personas que nos escuchan y que les interesaría conocer literatura futbolística escrita por mujeres, La música de los domingos, de la escritora argentina Liliana Ecker. Nos encontramos en la siguiente temporada porque seguimos. Se ve una temporada llena de muchos y sobre todo muy buenos textos. Seguiremos hablando de cine, seguiremos hablando de música, seguiremos conversando y pasándola muy bien en la compañía de ustedes, los oyentes, las oyentes de Los Iletrados, Gocetas de los Libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Hasta la próxima. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.